Jueves 29 de octubre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y comenzamos con nuestros principales titulares. OMPE promoverá pacto ético digital para evitar ataques entre candidatos en redes sociales. Jurado Nacional de Elecciones continúa aumentando alianzas informativas con televisoras regionales. Ejecutivo reafirma presencia de organismos internacionales para observar elecciones generales 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales coordina con las 24 organizaciones políticas inscritas y una organización en vías de inscripción para la celebración de elecciones internas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales se reúne de manera progresiva y por separado con 25 partidos políticos con la finalidad de analizar en primer término las modalidades de elecciones internas elegidas y la forma de presentación de sus respectivas candidaturas. Para este efecto, se presentará la información recibida de los personeros legales de las organizaciones políticas y se indicará la resolución gerencial donde se aprueba la modalidad de elección. Habrá un espacio para recibir comentarios y responder consultas. Un segundo aspecto a tratar será la presentación de candidaturas a delegadas y delegados. Precisar el cargo al que postula cada integrante de la fórmula presidencial e indicar si aplicarán o no el voto preferencial para determinar el orden de sus listas. Además, se precisará los filtros de los formatos, las causales de observación en la recepción de los mismos y el plazo perentorio de subsanación. Por último, se procederá a la presentación de la cédula de votación a utilizarse en la elección de delegados y candidatos, de acuerdo con la forma de presentación de candidaturas informada por la organización política. Del mismo modo, se les recordará a todos los partidos políticos que el 31 de octubre vence el plazo para entregar a la OMPE la relación de miembros de mesa. En todos los casos, los partidos políticos escucharán las exposiciones brindadas por especialistas electorales de las gerencias de organización y coordinación regional, asesoría jurídica, informática y tecnología electoral, planeamiento y presupuesto, información y educación electoral, así como gestión electoral. En cumplimiento del cronograma electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales recuerda a los partidos que este sábado vence el plazo para remitir las listas de sus precandidatos. Este sábado 31 vence el plazo para que los partidos políticos presenten a la OMPE los precandidatos definitivos que serán sometidos a las elecciones internas. De acuerdo al cronograma electoral aprobado por el JNE, el sábado también es la fecha límite para que el órgano electoral central de cada partido otorgue a la OMPE la relación de los miembros de mesa que participarán en las elecciones internas. Además, vence el plazo para remitir la lista de los candidatos definitivos de delegados en aquellas organizaciones que optaron por escoger a sus candidatos bajo esta modalidad. Recordemos que para este proceso electoral, los partidos pueden elegir a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencias, Congreso y Parlamento andino a través de elecciones universales, es decir, un militante un voto o mediante delegados elegidos previamente por los militantes. La OMPE detalló que 7 partidos políticos optaron por elecciones a través de un militante un voto, 16 mediante delegados y 2 eligieron modalidades mixtas. Ahora vamos con información de las elecciones generales 2021. La OMPE promoverá el pacto ético digital con el propósito de evitar ataques en las redes sociales entre los postulantes. Veamos.
En el marco de las elecciones generales 2021, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, destacó la importancia de evitar la guerra sucia y el acoso político a las mujeres. En este contexto anunció que promoverá el Pacto Ético Digital con el objetivo de que tanto la web como las redes sociales no se conviertan en espacios de ataques y discriminación. Hemos ya conversado con algunos miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones porque nos parecería fundamental que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, acompañado por la Defensoría del Pueblo y con nuestro apoyo, podamos tener un pacto ético digital. Indicó que este tipo de enfrentamientos afectan la calidad de los comicios que se celebrarán el próximo 11 de abril. Además afirmó que las campañas pasarán de las plazas y calles a los medios y redes sociales, debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Dicho pacto ético digital debe ser liderado por el Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad de regular el comportamiento ético de los partidos. En cada elección, el Supremo Tribunal Electoral suscribe un pacto ético con las organizaciones políticas que participan del proceso. El Ministerio de Salud y la OMPE trabajan de la mano para establecer pautas y protocolos en el marco de las elecciones generales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales espera que el Ministerio de Salud apruebe esta semana la propuesta que contiene 7 protocolos de seguridad para el proceso de votación del 11 de abril. Así lo indicó Piero Corbeto, jefe del ente comicial, quien espera la respuesta del Ejecutivo para crear infografías que permitan un voto informado. La información permitirá que los votantes sepan las pautas necesarias para ejercer su derecho de sufragio de manera adecuada. La OMPE tiene previsto evitar y reducir los contagios provocados por el nuevo coronavirus el día de la elección. A la fecha, los índices de contagios y muertes se han reducido en el país. La situación de personas dadas de alta alcanzan la cifra de 814.204 ciudadanos, mientras que los muestreados llegan a 4.427.571 personas. En el marco de las votaciones 2021, un nuevo aliado regional se suma a la señal de JNE-TV. Se trata de Estudio TV, canal que retransmitirá el contenido electoral a la provincia de Moyobamba desde este lunes 2 de noviembre. Un nuevo canal regional se une como aliado a las filas del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Estudio TV desde este lunes 2 de noviembre retransmitirá la amplia información electoral a los ciudadanos de la provincia de Moyobamba. La gerente general de Estudio TV, Gabriela Camacho, conversó con nosotros sobre la información que brindan. Bien, Estudio Televisión transmite un contenido bastante variado en realidad. Estamos dirigidos a toda la programación en general, desde los más pequeños hasta los más adultos de casa, con la finalidad de entretener, pero que ese entretenimiento sea a la vez forma educativa, ¿no? Nosotros lo que queremos es realzar o fortalecer de una otra forma la educación, los valores en la población, en las personas que practican día a diario en nuestra sociedad. Ese es nuestro objetivo principal, ¿no? La educación y fomentar los valores. El beneficio de los ciudadanos es la prioridad del canal aliado y del ente electoral. Por ello, la representante de Estudio TV reafirma su compromiso con el canal JNE-TV. La finalidad de Estudio Televisión sería pues educar, informar a la población, ¿no? Porque la población merece estar informada, pero que esa información sea de paso bastante corroborada, información veraz, información relevante, importante para que la población pueda decidir, tomar decisiones, porque lo que la población decide hoy, tengamos en cuenta pues que va a reflejar el día de mañana, ¿no? En ese sentido, nuestra alianza con el Jurado Nacional de Elecciones tiene que fortalecer tanto a nuestro medio como medio educativo, como medio informativo, y fortalecer también el conocimiento y las decisiones de la población. Recordemos que hasta el momento los canales que actualmente retransmiten la programación del Jurado Nacional de Elecciones son TV Mundo de Arequipa, Canal 12 San Ramón de Chanchamayo, Media TV de Ayacucho, Gaceta Ucayalina TV de Ucayali, JR Televisión de Huacho, TV Norte de Lambayeque, Primera TV de Moquegua, Astros TV de Tacna, TV Cosmos de La Libertad, TV Mundo de Cusco, RN Televisión de Yurimaguas, Conectados TV de Lima, Vía Televisión de Tarapoto, Mega Televisión de Chimbote y Educa TV de Tarapoto. Es importante mencionar que JN Noticias y Cuestión de Código son los programas que se difundirán en el canal aliado.
Se suma y se convierte en el canal número 16 que retransmite nuestro contenido. Estudio TV es difundido en el canal 100 de Cable Mundo para la región de San Martín, abarcando la población de Moyobamba y sus distritos, además de la ciudad de Rioja en Alto Mayo. Es así que el JNE tiene mayor presencia a nivel regional y nacional, brindando información precisa y veraz de cara a las elecciones generales 2021. Y esta es una excelente noticia. El jefe de la OMPE confirmó que para las elecciones generales se elaborará material comicial en lenguas originarias como el quechua y aymara, un acto que se registra por primera vez en la historia de nuestro país. La OMPE anunció que elaborará material electoral en los idiomas originarios de quechua y aymara para las elecciones generales de abril. El jefe del organismo, Piero Corbeto, explicó que trabajan bajo una política inclusiva junto al Ministerio de Cultura para un mejor entendimiento del material electoral. Corbeto aseveró que la iniciativa también responde a que nuestro país tiene 48 lenguas y 40 alfabetos, y no es posible que nuestras comunidades se vean obligadas a participar en procesos electorales en donde el material no está en su lengua original. La elaboración de los mismos será usada en algunos distritos electorales con poblaciones que hablan las lenguas originarias de quechua y aymara. Al ser una primera experiencia en nuestro país, se confirmó que podrá ser implementada gradualmente. De esta forma, señala Piero Corbeto, la OMPE hace todos los esfuerzos para garantizar la participación electoral de las comunidades nativas y de los centros poblados alejados. El presidente Martín Vizcarra anunció que solicitarán la presencia de organismos internacionales para que ayuden a garantizar el proceso electoral. Con ello, afirmó, no existe justificación para pensar que los comicios están en riesgo. El presidente Martín Vizcarra una vez más garantizó elecciones generales transparentes y democráticas, con la participación de entes internacionales. Precisó que a través de la Cancillería se hará el pedido correspondiente para que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea estén presentes. Vamos a dar todas las garantías para que éstas sean limpias, transparentes y democráticas, con la vigilancia de todos los peruanos, de los entes electorales, como también de instituciones que hacen el control y la supervisión de las mismas. A través del canciller vamos a hacer el pedido correspondiente para que organismos como la OEA, la Comunidad Europea, estén presentes. El mandatario ratificó que no existe justificación alguna para pensar en que los comicios de abril estén en riesgo. Además, expresó su confianza en que las fuerzas democráticas así lo van a defender. Las bancadas del Congreso, que son predominantemente de carácter democrático, van a apoyar todo este proceso electoral de miras al 11 de abril para cambiar al Ejecutivo en pleno, como cambiar a todo el Legislativo, como está establecido en las normas actuales vigentes. Por último, el jefe de Estado dijo que el gobierno seguirá en la tarea de garantizar comicios transparentes pese a la pandemia, pero tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias. En la siguiente nota, sepa cuáles son los motivos por los que una organización política puede ser cancelada en el marco de las elecciones generales 2021. Cabe señalar que estas modificatorias se establecieron en la reforma del 2019. Veamos. Durante el proceso de elecciones generales del 2021, las organizaciones políticas deben tener en cuenta los motivos por los cuales estas pueden ser canceladas según la legislación vigente. Así lo explica el abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, Manuel Chuquillanqui. Un partido, para mantener su inscripción, debe alcanzar 5% de los votos válidos en la elección del Congreso de la República y también debe obtener al menos 5 representantes al Congreso de la República. Debe obtener ambas cosas para mantener su inscripción. Si solo obtiene una, se le cancela. Al mismo tiempo, se exige que los partidos políticos participen en todo proceso de elección general.
Si no participa en el proceso de elección general, se le cancela. Así también, ahora se exige de que participen en al menos algunas regiones y en algunas provincias y distritos en la elección regional y municipal. Asimismo, indica que en el caso de alianzas electorales, la normativa indica que para mantener la unión, estas deben alcanzar representación en el Congreso. Se establecen dos reglas nuevas. La primera es de que las alianzas son permanentes, no se cancelan automáticamente una vez termina la elección. Si la organización política ha obtenido representación al Congreso de la República o representación al Consejo Regional o al Consejo Municipal, esa alianza se mantiene a lo largo del mandato que tengan las autoridades electas. Por otro lado, también se exige que todos los aliados o todos los partidos en la alianza obtengan al menos un representante, porque si no van a ser cancelados. Por otro lado, actualmente también existe una regla en donde las organizaciones políticas pueden ser suspendidas. La suspensión de las organizaciones políticas se da si no tienen el número mínimo de comités y se da también si no tienen el número mínimo de afiliados. Es decir, si tú no tienes el mínimo que te exigieron al ingresar al registro, se te cancela. Y también ahora existe un mecanismo por el cual los movimientos regionales pueden convertirse en partidos nacionales. Para ello se requiere que se fusionen movimientos regionales de al menos la mitad de los departamentos. Bien, el Jurado Nacional de Elecciones realiza un conversatorio Representación Indígena en cargos de elección popular y nosotros vamos a conversar en ese momento con Denise Castillo, representante del programa de Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida a JN Noticias. Hola, Paloma, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Denise, para que nos comentes, por favor, de qué trata este conversatorio, qué temas se abordarán y cuál es el público al que va dirigido. Bueno, este conversatorio es una de las actividades que estamos haciendo desde el Grupo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena, desde el GTPPI, ¿no? Estamos ahorita ya implementando una escuela de formación política indígena y una de estas actividades es este conversatorio que va a ser este día, el viernes a las 3 de la tarde, va a ser transmitido por el Facebook del Jurado Nacional de Elecciones también. Y es un conversatorio en el que vamos a tener la invitación, la presencia de líderes, lideresas indígenas de Ecuador, Chile y Bolivia, que van a poder conversar con las y los participantes de nuestra escuela, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo, Denise? La idea del conversatorio un poco es que puedan compartir las experiencias que han tenido estas personas en cargos de elección nacional, ¿no? Estas personas que van a venir y que van a participar son personas que ya han estado, son representantes indígenas que han accedido a cargos de representación, han sido diputados o representantes en sus diversos sistemas electorales, ¿no? Entonces la idea es un poquito que compartamos cuáles han sido estas buenas prácticas o los avances o las dificultades que hay justamente para lograr una verdadera representación política indígena. Bien, este conversatorio se realiza en el marco de una escuela de formación que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, sí. Nosotros tenemos ya la Escuela de Formación Política Indígena, como les comentaba, que es una iniciativa de este grupo del Jurado Nacional, en el que además están las organizaciones indígenas representativas a nivel nacional, que es el GTPPI. Y esta escuela ya vamos por la 4ª semana, ¿no? Es una escuela de 6 semanas que empezó en octubre, va a terminar ahora el 15 de noviembre y las y los participantes han ido recibiendo diferentes informaciones sobre el tema del sistema democrático, sobre el sistema electoral peruano, también capacitaciones en comunicación política, ¿no? Y parte de estas actividades es este conversatorio, ¿no? Que además es de acceso abierto, ¿no? Para que quienes estén interesados puedan escucharlo. O sea, no solamente van a participar estos 36 líderes y lideresas de organizaciones políticas que forman parte de esta escuela de formación política, sino el público en general, aquellas personas que nos están viendo, también pueden participar de este conversatorio que será difundido a través del Facebook del Jurado Nacional de Elecciones. No es necesario ningún tipo de inscripción previa, Denise. No, no es necesario, como ya lo has mencionado, si bien es cierto, esta es una actividad que está en el marco de esta escuela, cualquier persona interesada se conecta nada más a las 3 de la tarde por el Facebook del Jurado Nacional y va a poder ahí ver la transmisión.
Listo, excelente iniciativa. Nos gustaría también hablar un poco de cómo es la participación indígena en nuestro país, que tenemos en los últimos resultados de las elecciones congresales y de previas anteriores, también regionales y municipales. ¿Tenemos las garantías para que estas personas puedan participar de las elecciones, puedan finalmente obtener representación? Justamente ese es uno de los objetivos de este grupo de trabajo para el fortalecimiento de la participación política indígena que tiene el Jurado Nacional desde el 2016. Como recordaremos, a nivel regional existen cuotas, ¿no? Tanto para consejerías regionales como para regidurías provinciales. Hay una cuota indígena que indica que el 15% de las listas, ¿no? Deberían estar conformadas por personas indígenas. Sin embargo, los resultados que hemos ido viendo en estos últimos procesos electorales, regionales y municipales, si bien es cierto hay mayor postulaciones, más candidaturas, cuando vemos el resultado final en términos de autoridades electas, todavía no estamos llegando al mínimo que propone la cuota, ¿no? Eso es a nivel regional. Sin embargo, a nivel del Congreso todavía no tenemos ningún mecanismo, ¿no? Y entonces eso es parte, ningún mecanismo que asegure la representación de los pueblos indígenas, ¿no? Eso es parte de las demandas que se trabajan en el GTPPI, y también este conversatorio lo que busca es justamente discutir sobre cuáles son esas barreras, ¿no? Y finalmente cuál es la mejor manera, el mejor mecanismo para que los pueblos indígenas, ¿no? Respetando sus derechos colectivos, puedan acceder a una representación política real, ¿no? A nivel del legislativo. Así es, Denise. Además, el Jurado Nacional de Elecciones ha trabajado una propuesta de código electoral en el que pretende darle un escaño en el Congreso de la República a la población indígena. Cuéntanos más al respecto. Sí, así es. Mira, esta es una propuesta, ¿no? En la que se busca, ¿no? Tener un mecanismo que asegure esa representación a nivel de la legislatura, ¿no? Recordemos que los pueblos indígenas son más o menos casi el 30% de nuestra población, ¿no? Entonces, y en los últimos periodos legislativos no hemos tenido una correcta representación. Entonces, este proyecto lo que busca es asegurar que por lo menos tengamos un escaño que sea ocupado por representantes de los pueblos indígenas. Claro, y aparte de que no exista, digamos, la legislación que ayude o que contribuya a que se obtenga representación indígena en los cargos de elección popular, el Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de sus posibilidades, elabora este tipo de iniciativas, de formación, de incentivar la participación indígena, lo cual es muy importante. ¿Cuáles son estas acciones que está realizando el Jurado Nacional de Elecciones, además de esta Escuela de Formación Política Indígena? Nosotros desde el jurado tenemos diferentes acciones, ¿no? Tenemos toda una línea informativa desde la DENEF, ¿no? En la que estamos preparando material también que pueda estar en diferentes lenguas indígenas. Además, estamos enfocándonos en que dentro de nuestras capacitaciones, tanto para precandidatas, ¿no? Lideresas, tengamos siempre una representación de pueblos indígenas, ¿no? Algo muy importante que estamos haciendo desde el Programa para la Igualdad Política es asegurar que en los diferentes programas que tenemos o actividades, ¿no? Siempre podamos dar una prioridad, ¿no? A estos públicos que son de nuestras poblaciones de especial protección, ¿no? Del jurado. Dentro de estas están los pueblos indígenas, ¿no? Además tenemos esta agenda con el grupo de trabajo, ¿no? En el que ya tenemos para el próximo año algunos eventos que estamos planificando también en esta misma línea de poder posicionar la discusión sobre la importancia del acceso, ¿no? A cargos de representación, ¿no? Porque recordemos también que existen muchas dificultades o barreras, ¿no? En los partidos, en las organizaciones políticas, que aún no incorporan de manera respetuosa también la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Así es, y así como esta minoría, como este grupo vulnerable, existen otros también en nuestro país y el Jurado Nacional de Elecciones está también trabajando al respecto. Muchísimas gracias, Denise, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar contigo. Igualmente, gracias. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos.
Atención con esta información porque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que el DNI caduco tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre y recordó que los trámites se pueden hacer sin previa cita. Aquellas personas que tienen su DNI caduco o por caducar, se les ha extendido la vigencia de la misma hasta el 31 de diciembre próximo. Así lo anunció hoy el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, haciendo esta prórroga de manera excepcional. Según la norma publicada hoy, indica que esta extensión busca agilizar el acceso para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y todos aquellos casos en que se requiera presentar el DNI. Así también, recordamos a los ciudadanos que los que necesiten recoger su DNI en los locales de funcionamiento del RENIEC pueden hacerlo sin reservar una cita, pero siempre consultando el estado a través de la página web. Finalmente, indicó que si es necesaria una cita para la inscripción de nacimiento u otros trámites de identificación y registro civil. Nos conectamos con Ana Bendezú de la Agencia de Noticias Andina, que nos tiene las 5 informaciones oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Atención, porque desde hoy depositan los 760 soles del segundo bono familiar universal en las cuentas de los beneficiarios cuyo DNI termina en el número 7. Recordemos que este pago se realiza en 5 fases y que los depósitos se hacen a través de cuentas del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas. RENIEC prorrogó excepcionalmente la vigencia del DNI caduco o que esté por vencer desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2020, según la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano. Con esto se busca también evitar la aglomeración en oficinas registrales. El gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia nacional hasta el 30 de noviembre del 2020, esto debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. Así queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Hoy es la fecha límite para aprobar el uso del padrón de los afiliados a los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de abril del 2021, según el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Estos serán utilizados en los comicios internos de las organizaciones políticas. Personal de Fiscalización y Sanidad de la Municipalidad de Lima clausuró 4 locales por 15 días y decomisó 200 objetos, entre máscaras, juguetes de plástico y calabazas que no contaban con registro sanitario, y lo cual podría provocar náuseas y dolores de cabeza. Además, se les impuso una multa de una UIT. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. Con el objetivo de supervisar las mejoras en los servicios del Estado, el presidente de la República visitó el nuevo Centro Nacional de Telemedicina. A continuación, los detalles. Acompañado de la titular de E-Salud, Fiorella Molinelli, el presidente de la República, Martín Vizcarra, participó de la puesta en marcha del Centro Nacional de Telemedicina. Esta iniciativa tiene el objetivo de cerrar la brecha digital de los servicios que brinda el Estado a favor de todos los peruanos. Estamos aquí siguiendo el objetivo de gobierno de cerrar brechas. Lo más duro y complejo que podemos afrontar como país es la diferencia de atención a ciudadanos que somos iguales. O sea, los peruanos, todos somos iguales. Sin embargo, unos tenemos acceso a buena educación, a buen servicio de salud, y otros no lo tienen. Entonces tenemos que cerrar esa brecha. Son 89 módulos de atención o consultorios virtuales, los cuales permitirán atender a 100.000 pacientes al mes en especialidades inexistentes en localidades alejadas del interior del país. E-Salud está implementando el centro de telesalud, quizás más moderno de la región. Va a poder atender en línea a alrededor de entre 90.000 a 100.000 pacientes mes, es decir, más de 1 millón al año. Entonces es un gran esfuerzo que se está haciendo. La moderna infraestructura implementada con tecnología de última generación llevará atención médica a todo el territorio nacional.
Esta es una buena noticia para las zonas más pobres de La Libertad. Las autoridades iniciaron obras de saneamiento y servicio de agua potable para diversas comunidades. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Los proyectos integrales de agua potable y saneamiento en el distrito de Usquil permitirán mejorar la calidad de vida de más de 1.700 pobladores de los caseríos de Caulimalca, Santa Cecilia y Simón Bolívar, sectores considerados pobres y extremadamente pobres. Porque no puede ser justo que haya ciudadanos de tantas clases, porque acá tenemos los mismos derechos que se nos asiste al de la costa, al de la sierra o al de la selva. Y es eso lo que hoy nos pone tan alegres de poder iniciar esta obra. Pero así, con esa responsabilidad que hemos tenido de canalizar el proyecto, de canalizar el financiamiento, mucha mayor responsabilidad tiene que haber para la ejecución de la misma. Ambas obras están valorizadas en un monto superior de 8 millones de soles y, según el alcalde Grover Cruz, contempla la construcción de reservorios, redes de distribución, conexión domiciliaria y lavaderos en las viviendas, lo cual permitirá combatir la anemia y desnutrición, pues en este lugar el consumo del agua no es apto para los niños. Señor supervisor, usted, como representante de la entidad y quienes va a tener la enorme responsabilidad que en primaria instancia resolver algunas cosas, algunas situaciones que no estén contempladas a lo mejor en el expediente técnico, espero la coordinación con el residente, con el representante de la empresa y sobre todo con el gerente de obras. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la carencia de servicios básicos es una de las principales limitaciones en el desarrollo de las localidades altoandinas. Gracias a la solidaridad del personal de la Comisaría Sectorial de Guarmey, pudieron brindarle una vivienda digna a una familia conformada por una madre y 5 niños, quienes agradecieron la ayuda de los efectivos policiales. Una buena acción policial conmovió a la población de Guarmey, que presenció la entrega de una vivienda construida y amoblada a Noemí Nostroza, una madre de familia de escasos recursos económicos. Noemí y sus 5 hijos vivían en condiciones vulnerables, por ello la Policía Nacional del sector decidió colaborar con ella y mejorar la calidad de vida de los integrantes de su familia. La empatía de la policía no se hizo esperar, ya que el personal en conjunto decidió construir por completo el hogar de esta familia desamparada, que en medio de la pandemia encontró una mano de ayuda, así como también atención médica para la familia completa. Esta entrega se hizo con la presencia del coronel PNP Jaime Huatuco Santos, jefe de la región policial Ancash, y el coronel PNP Jorge Antonio Cotito Guayanca, jefe de la división policial Chimbote, quienes acudieron a hacer la entrega junto a efectivos policiales de la zona. Cabe resaltar que toda la Comisaría Sectorial de Guarmey construyó la vivienda en 2 meses. Muchos de ellos se convirtieron en albañiles, carpinteros, electricistas, gasfiteros y pintores, en beneficio de Noemí, que anteriormente vivía junto a sus pequeños en una casa rústica, demostrando así los efectivos policiales su solidaridad al prójimo, haciendo feliz a una familia. El personal de la Comisaría Sectorial de Guarmey es un ejemplo a seguir en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir, y la policía cumple y va más allá de su rol de servir y ayudar a los ciudadanos con este acto de bondad. ¡Comisaría de Guarmey! Sin lugar a duda, Noemí y sus hijos agradecieron a todos los que la apoyaron y emocionada ingresó a su renovada vivienda implementada con los servicios y amoblada para su comodidad y la de sus hijos. Qué noble gesto. Por otro lado, más de 184.000 peruanos afectados por la crisis sanitaria han obtenido trabajos temporales para paliar la situación económica que atraviesan. Esto gracias al programa Trabaja Perú. El informe es de TV Cosmos. Situación de pobreza o afectados por la emergencia sanitaria ya están trabajando de manera temporal en el programa Trabaja Perú. En el distrito de Salaberry se asignaron 140 puestos. Sin embargo, muchas de estas personas se dedicaron antes a la atención en restaurantes y hasta fisioterapia, como nos señalan estos beneficiarios. Estaba atendiendo en un restaurante. Ya. ¿Y a los cuántos meses de inicio de la pandemia le dijeron que ya la despidieron?
En marzo nomás. Ah, en marzo. Sí. De agente de seguridad. ¿Ya? Agente de seguridad en Trujillo. Trabajé un año acá en el puerto de Salaberry. Pero bueno, ahora con la crisis tengo que buscar. ¿Recortaron personal donde estabas? Sí. Bueno, desde la pandemia yo soy fisioterapeuta, sino que por motivos de pandemia cerraron el centro de terapia y aquí pues. Son 35 días de trabajo temporal y la remuneración es de 39 soles diarios. Las labores se realizarán en el paseo peatonal, la avenida La Marina y el sector Alto Salaberry. Además, la autoridad confirmó que la mayoría son mujeres. Trabaja Perú. Tiene una intervención en más de 1.000 municipalidades locales y la inversión es de 766 millones de soles. Julio Quispe es un intérprete en lengua quechua que en tiempo de pandemia ha realizado una importante labor al difundir información educativa a las zonas altoandinas a través del Ministerio de Cultura. Veamos el informe que nos comparten los amigos de la Agencia Andina. Ayillanchu y Mainayan. ¿Cómo están? Yo soy Julio Quispe, soy traductor intérprete de la lengua quechua Cusco Collao. Trabajo en el CIT, el Centro de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Durante la cuarentena, como todos en el confinamiento, teníamos que hacer algo por un momento tan difícil que estaba pasando nuestro país. Sobre todo mi preocupación era que nuestros hermanos y hermanas que se encontraban en las comunidades no estaban informándose en nuestra propia lengua. Así que con mi familia, mi hijo, mi esposa, comenzamos a producir spots, mensajes y lanzarlos por las redes sociales. Ahora puedo hacer a través del Centro de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas, que es el CIT, para que nuestros mensajes en lenguas originarias lleguen a las comunidades. Ser traductor e intérprete de mi lengua y tener que trabajar para las comunidades desde una entidad pública es fundamental. Primero porque tengo la posibilidad de tener que hacer que el Estado escuche las demandas de las comunidades y viceversa. Trabajar en el Estado es todo un reto, pero también una oportunidad. Y como traductores e intérpretes, en el tiempo de pandemia, por ejemplo, ha sido fundamental tener que servir no solamente para acercar a un peruano y otro peruano, sino para salvar vidas. Yo me siento tan orgulloso que soy oriundo de mi comunidad, los conocimientos ancestrales que me han dado mis padres y poderlo compartir con todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias. Como todos los jueves, es momento de nuestro segmento El Libro Recomendado. Hola, ¿qué tal? Soy Karen Barbosa, soy periodista y trabajo en el Diario de Comercio. El día de hoy te quiero recomendar este título, Los litigantes de John Grisham. John Grisham es un escritor norteamericano que dejó la carrera de abogado para dedicarse a la escritura. En Los litigantes nos va a mostrar a nuestro protagonista, quien también ha dejado a una prestigiosa y reconocida firma de abogados para terminar en un pequeño estudio jurídico de un barrio en Chicago. A sus manos va a llegar un caso súper importante que los puede llevar a la fama o a la ruina. Te invito a leer este o cualquier otro título de tu preferencia. Recuerda que leer expande nuestros horizontes. Ahora vamos con el bloque internacional. El candidato demócrata Joe Biden acudió a votar junto a su esposa para las elecciones generales de Estados Unidos. Es importante mencionar que el sufragio anticipado empleado en esta votación forma parte de los mecanismos de defensa contra la pandemia. Apostemos por un camino diferente. Esas fueron las palabras del candidato demócrata Joe Biden al salir de un centro de votación en el cual él y su esposa emitieron su voto anticipado para que este 3 de noviembre conozcamos al nuevo inquilino de la Casa Blanca.
El candidato votó por sí mismo y por candidatos a cargos locales y estatales que se presentan a estos comicios, que colaborarían con la lucha contra la pandemia, dejando atrás el mal manejo de la misma por el presidente Donald Trump. Remarcó que quedan pocos días para las elecciones y los estadounidenses tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo del país, teniendo en cuenta que más de 74 millones de personas ya han votado por adelantado y en mayoría por correo. En cuanto a la pandemia, Biden sostuvo que si Trump gana las elecciones, conseguiría que la reforma sanitaria se debilite y podría dar pie a que la futura vacuna del COVID-19 no sea gratis para los estadounidenses. Asimismo, hizo hincapié, si él resulta ganador, tomaría las decisiones correctas desde su primer día de gobierno para hacer frente a una pandemia que costará vencer, pero dejará que la ciencia los guíe en el camino. Cabe recordar que Trump también acudió a votar el sábado pasado a su centro de votación en Florida. Bien, y para hablar de cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, ya nos encontramos con el internacionalista, el doctor Miguel Rodríguez Mackey. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Aloma, muy buenos días con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. No, a usted gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que nos comente un poco de cómo funciona el sistema de votación de los Estados Unidos, que es muy diferente al que tenemos aquí en nuestro país. Efectivamente, Paloma, como muy bien has dicho, es totalmente distinto en la medida que en el Perú las votaciones para elegir al presidente de la República es de manera directa, lo que llamamos comúnmente el voto popular. Cualquiera de los que estamos aquí nos levantamos temprano el domingo, después del desayuno, vamos al lugar de votación, depositamos en el ánfora nuestra cédula de sufragio y una vez que la cédula ha sido emitida, pues al final de la jornada se cuenta cuántos votos obtuvo el candidato. Dependiendo de ello, pasarán a la segunda vuelta los dos primeros o el que pasa a 50+1 de los votos. Ese tipo de votación no sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos la votación es indirecta, no directa. ¿Qué significa esto? Que hay primero un proceso de primarias que ya acabó en el mes de junio. Los precandidatos de cada partido, demócrata y republicano, lidian internamente. Esas son verdaderas primarias en un país. Salen los dos candidatos en una convención nacional, demócrata o republicana, los ungen y los dos caminan juntos hacia el 3 de noviembre, que va a ser el día de la elección. ¿Qué va a pasar el día 3 de noviembre? La gente, los ciudadanos van a ir a votar, pero en vez de votar por el presidente directamente, van a votar por los denominados electores del colegio electoral, Paloma. Es decir, hay 538 electores en todos los Estados Unidos, repartidos en los 50 estados más el Distrito de Columbia. Cada estado tiene un número de electores del colegio. Ese número está determinado por la cantidad poblacional, la demografía. Estados como Florida tiene 29 miembros del colegio electoral porque es un estado importante, grande en población. Alaska, que también lo es, que tiene muy poca población, tiene solo 3 miembros del colegio electoral. Ahí está la diferencia. Entonces, lo que vamos a ver es que la gente vota por ellos. El que gane en cada estado, aunque sea por una diferencia de un voto, se lleva el total de los miembros del colegio electoral. Por ejemplo, si Joe Biden y Donald Trump en Florida obtiene Joe Biden un voto más en la contabilidad, uno más que Donald Trump, es evidente de que los 29 votos, los 29 miembros del colegio electoral los lleva totalmente Joe Biden, porque ganó por uno. No es que se reparten proporcionalmente, no. Y esta misma regla pasa en los 50 estados, que es lo que vamos a ver. En segundo lugar, a diferencia de Perú,
o de cualquier otro país de América Latina, en Estados Unidos el proceso de elecciones ya comenzó. De hecho, se calcula que a la fecha, Paloma, han votado cerca de 70 millones de estadounidenses por la vía del correo postal, que es un método muy usual en Estados Unidos, pero que ahora por la pandemia se ha incrementado. Se calcula que van a votar de manera inédita en la historia republicana por lo menos unos 155 millones de estadounidenses, de los 240 aptos para votar. Recuerda que en Estados Unidos la elección es la votación es absolutamente voluntaria. Al final del día 3 de noviembre, y se celebra siempre el primer martes enseguida del primer día hábil del mes de noviembre, el primero que gane las 270 miembros del colegio electoral, o sea, la mitad de los 538 más uno, la mitad es 269 más uno, 270, gana automáticamente la presidencia de los Estados Unidos. Por esa razón, Paloma, es que los dos candidatos, faltando una semana para la elección y menos, pues lidian para ganar los denominados estados péndulo, es decir, aquellos estados donde no se sabe realmente cuál va a ser la definición, la inclinación de la población, o por Joe Biden o por Donald Trump. Ahí está la definición en términos programáticos que suele hacerse en este tamaño de elecciones bastante complejas en Estados Unidos de América desde hace ya muchísimos, pero muchísimos años. Claro, doctora, entonces existen algunos estados que terminan definiendo finalmente la votación. ¿Cuáles serían estos estados claves? Muy buena pregunta. Ahí tienes Arizona. Son 38 estados, cuidado. Tienes la propia Florida, que son 29, Pensilvania, 20, Minnesota, Missouri, 19, 18, etcétera. Es decir, los estados donde normalmente el candidato tiene que lidiar, esforzarse un poco más. No es un estado tradicional como Nueva York, que siempre lo han ganado los demócratas. No es un estado tradicional. Entonces ahí vemos que la pugna en estos momentos está concentrada en esos lugares. Por tanto, es verdad que Joe Biden tiene las de ganar, tenemos que ser realistas. Creo que Donald Trump ha cometido muchos errores, lo hemos dicho por JNE Televisión varias veces, pero también es cierto que en la puerta del horno se puede quemar el pan, no sabemos. Mira lo que le pasó a Hillary Clinton, y esto en función de que, como al comienzo, no es que va a ser presidente de los Estados Unidos, el 46º, aquel que obtenga el mayor número de votaciones directas, que la gente salga a elegir a los miembros del colegio. No, sino aquel que consiga el mayor número de los miembros del colegio electoral, que son 538. Pero ese día es importante también que sepamos, Paloma, también se va a elegir a 1/3 de los miembros del Senado en los Estados Unidos, que son 100, y son elegidos por 6 años. Pues 1/3 de ellos, 33, serán objeto de una renovación que se hace cada 2 años. Y se va a renovar totalmente la Cámara de Representantes, que son 435. Los 435 se renuevan cada 2 años. Este año van a ser renovados íntegramente y no sabemos en manos de quién estará la mayoría. Se supone, se presume, se intuye que la Cámara de Representantes podría tener a los demócratas al comando en la medida en que Joe Biden apareciera como digamos, el candidato con las mayores medidas objetivas como para ganar el próximo 3 de noviembre.
Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre. Doctor, ya para finalizar con la entrevista y brevemente, por favor, nos gustaría que nos dé una explicación de las dos fuerzas políticas que se tienen en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre aquí, que tenemos 24 organizaciones políticas y una en vías de inscripción. ¿Qué es lo que ocurre con estos dos partidos que se tienen en los Estados Unidos? Mira, qué interesante lo que dices, porque eso forma parte de la fuerza de una sociedad como la estadounidense que ha sabido cultivar la partidocracia. Los rojos o republicanos y los azules o demócratas son dos partidos formados en la cultura y en la tradición y en el imaginario estadounidense. Es verdad que no está prohibido que haya un tercer o cuarto partido, pero por la estructura misma del sistema de votación terminan acoplándose a cualquiera de ellos si quieren en algún momento tentar algún nivel de metas políticas. Los demócratas, tendientes históricamente a ser más flexibles, a ser más persuasivos, y los republicanos más duros, más fuertes con la política exterior y la política internacional. Dos caracteres muy distintos. Ambos han tenido en la historia presidentes emblemáticos. John Fitzgerald Kennedy, gran presidente de los Estados Unidos, demócrata, o Richard Nixon, presidente republicano. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay mucho más que hablar sobre este sistema electoral de los Estados Unidos, pero el tiempo es bastante corto en televisión. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, Paloma, y muy buenos días con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, nosotros hemos hablado sobre el funcionamiento del sistema electoral de los Estados Unidos. Ciudadanos de Francia vuelven al confinamiento. Desde mañana, el gobierno toma esta decisión debido al aumento de contagios por el nuevo coronavirus. Atentos a esta información. Francia decreta nuevo confinamiento para frenar la segunda ola de contagios por el nuevo coronavirus que se ha desatado en Europa. Su presidente Emmanuel Macron anunció el cierre de universidades, museos, teatros, cines y restaurantes desde mañana viernes. Et peser le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. No obstante, permanecerán abiertas las guarderías, colegios, servicios públicos, industrias, explotaciones agrícolas y el sector de la construcción. En este contexto, el ministro de Cuentas Públicas, Olivier Dussopt, indicó que cada mes de confinamiento total cuesta entre 2 y 2,5 puntos del PBI. Esto es alrededor de 10.000 millones de euros. Macron dijo que esta segunda ola es más dura y mortífera y admitió no haber afrontado de manera adecuada la crisis la primera vez. Por otro lado, a pesar de los nuevos récords de contagios del coronavirus en Italia, el gobierno se niega a implementar una cuarentena total por el daño que le haría a la economía. En tanto, la canciller de Alemania, Angela Merkel, anuncia el cierre de todos los bares y restaurantes a nivel nacional a partir del lunes próximo. Las mujeres, como nunca antes en la historia democrática de Bolivia, tienen mayor presencia en el Parlamento con cerca del 52%. Cifra fue destacada por el Tribunal Supremo Electoral de dicho país tras las elecciones del pasado 18 de octubre. Bolivia se mantiene como uno de los países en todo el mundo con más mujeres en su parlamento, con el 52% de sus miembros tras las recientes elecciones. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, destacó este sitial privilegiado a nivel mundial durante la entrega de credenciales a los senadores y diputados salidos de los comicios. El parlamento resultante de las elecciones tiene un 51.9% de mujeres en conjunto, de ellas el 55.5% entre los 36 miembros de la Cámara de Senadores y el 46.9% entre los 130 diputados. Este dato, explicó Romero, fue posible gracias a la convergencia de las normas del Tribunal Electoral durante la campaña para que las organizaciones políticas cumplan con la paridad y alternancia de género en sus candidaturas.
El funcionario destacó además la presencia de parlamentarios jóvenes y la diversidad cultural y étnica de Bolivia, pues 7 circunscripciones electorales representan a comunidades indígenas en el Parlamento. La Unión Interparlamentaria situaba desde 2018 a Ruanda como el país con más mujeres en su parlamento, con el 61%, y a Bolivia en uno de los primeros lugares. Amigos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos mañana siempre en los canales 44 y 516 de Movistar y las redes del Jurado Nacional de Elecciones, así como los canales aliados que retransmiten este espacio. Los dejamos con bellas imágenes de Huacho. Permiso.